y vamos a prepararnos para recibir, por supuesto, y vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el pastor Sergio Gebel. ¿Cómo está, varón? Muchas bendiciones. Igualmente, hermano, es un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es una alegría que pueda estar aquí en el programa. Además, vamos a compartir y vamos a tener un tiempo de charlar aquí al aire y compartir, bueno, experiencias. Y ya hemos hablado ayer, creo, hemos hablado de algunos ciertos temas que luego volveremos para que la audiencia más o menos se ponga al tanto. Coménteme, ¿hace cuántos años que trabaja en el ministerio? ¿Cuántos años hace que está en el ministerio? Bueno, yo soy cristiano hace 49 años y que estoy en el ministerio más o menos 46 años, porque estuve muy poco tiempo como miembro congregando y casi a los 3 años comencé ya a trabajar. Mi primer ministerio fue de diácono, después me llamaron de evangelista, estuve haciendo campañas con un equipo evangelístico mucho tiempo. Como evangelista salí a la obra misionera y después me apartaron como pastor. O sea, tienes ya 46 años en el servicio a Dios. Bueno, todo un número realmente importante, sí, como sirviendo a Dios. ¿Y como pastor también esa misma cantidad de años? No. Como pastor hará más o menos 41 años que estoy. Bueno, así que tenemos mucha experiencia aquí detrás del micrófono. Estamos con el pastor Sergio Gebel. Vamos a... ya sabemos más o menos el tiempo, que es la trayectoria, ¿no? Y a veces nosotros aquí en el programa hablamos del cristianismo, que este es un programa enfocado principalmente, siempre lo repetimos, al pueblo cristiano. Pero también encontramos la situación, la dificultad del estado del cristianismo hoy en el país y en Latinoamérica. ¿Cuál es la perspectiva de Sergio Gebel referente a el cristianismo en Latinoamérica? ¿La sana doctrina o la doctrina bíblica es el cristianismo que usted vivió hace 30, 40 años atrás, o hay algún cambio, alguna variación? Bueno, de verdad, los cambios han sido muy notorios, ¿no? Podemos decir en algunos casos hasta algo escandaloso, porque nunca pensamos de que en nuestra generación que podíamos ver tanta devaluación, ¿no? del mensaje del Evangelio, porque yo creo que verdaderamente estamos en lo que dice Pablo a los tesalonicenses, ¿no? Que antes de la venida del Señor tiene que manifestarse la apostasía. Y yo creo que la apostasía se va a dar en la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, ¿no? Porque las otras religiones, las sectas y todos los otros credos que hay en el mundo entero ya son notorios, que no siguen la palabra de Dios, ¿no? Muchas veces ni la tienen en cuenta. Claro, para apartarse del buen camino, primero ellos tienen que estar en el buen camino y están demasiado lejos. Habíamos hablado un poco ayer, informalmente, obviamente en off, y comentando acerca de este tema del cristianismo. ¿Cómo nace esta apostasía en Argentina? Usted tiene 40 años, 41, 42 años de pastor. O sea, ciertas cosas ya las vivió. Ayer hablamos de algunas y voy a invitar a la audiencia que si tienen algún tipo de pregunta pueden ir haciendo a través de Facebook o YouTube, que estamos saliendo también en vivo a través de estos canales. Estamos con Sergio Gebel. Va a ser inevitable, tarde o temprano la gente va a decir, ¿qué tiene que ver este varón Gebel con Dante Gebel? ¿Tiene algo que ver? ¿Hay alguna relación? Sí, bueno, yo soy el hermano mayor. Somos 4 hermanos, 2 hay que ya están fallecidos. Uno de ellos también era muy famoso, que estaba en los medios, que se llamaba Diego Gebel, que también en su momento revolucionó, ¿no? el Evangelio, porque metió el mensaje dentro de la comunidad gay
y los transexuales, los travestis, y incluso tenía una actuación que él hacía en Cocodrilo, que es uno de los, podemos decir, de los cabarets más conocidos que hay de la farándula, donde van todos los famosos. Él tenía ahí un espacio donde actuaba con su esposa, tiene 2 hijas mujeres que también eran pastoras junto con él, y bueno, y él trajo, podemos decir, una revolución, porque nunca se había visto algo parecido, de llevar el evangelio a los teatros, a los cabarets. Claro, lo que tenemos que aclarar, Varón, es que si bien él tenía esa intención, pero él tenía como un lema que a Dios no le importaba lo que ellos hacían en la cama o algo así. ¿Cómo era este asunto? No, y él tuvo diversos reportajes, incluso Ronnie Arias le hace un reportaje en Canal 9, en Canal 7, en Canal 2. Él era muy famoso porque se había relacionado con un representante de lo famoso que es Juanito Belmonte, que era el representante de Pinti. Entonces, este Juanito, que entre paréntesis también es homosexual, él hacía el puente con todos los artistas, otorgaban una especie de premio a la trayectoria en un teatro ahí en la calle Corriente. Claro. Entonces, eran convocados los artistas a recibir ese premio, y bueno, y esto lo contactaba a mi hermano con toda esa gente, incluso lo tenía Pocho La Pantera dentro de su fila como obrero, a Lía Cruzet también era obrera de él, y bueno, él compró un teatro ahí en la ciudad de Villa Ballester, que ahora continúa la viuda con ese ministerio, ¿no? Él falleció. Y usted de primer momento me imagino que no compartía esta idea. Yo he visto videos de Diego se llamaba su hermano, ¿cierto? Diego Hebel. Diego Hebel, claro. He visto videos donde él, bueno, pasaban personas que, como les digo, yo siempre repito a la gente, cada uno es dueño de hacer de su vida lo que quiera, pero quienes compartimos el cristianismo no estamos de acuerdo y entendemos que la Biblia no tiene absolutamente nada que ver con este tipo de prácticas. Ahora, yo veía que en esos videos prácticamente era como un desfile, como un teatro de revista, o estas cosas que salen con plumas, semidesnudos y todo el asunto. Cuando yo vi el video, al final decidimos no pasarlo en el programa porque ya Diego había fallecido. Su partida fue un poco curiosa, según habíamos hablado. ¿Cómo no entendí la partida de Diego Hebel, en cuanto a que él murió, obviamente, pero su muerte fue anunciada por una profeta? ¿Alguien le dijo, usted, si no abandona el camino? Sí, vino una profeta de Centroamérica que, según dice, Dios la mandó con un mensaje para él, y le entregó un mensaje que si él no volvía a los fundamentos de la palabra, los días de él estaban contados, ¿no? Yo lo sé porque mi padre y mi madre también se fueron de nuestra congregación, porque la historia es que yo les predico el evangelio, soy el primero de mi familia en convertirme. Me convertí estando hacía 3 años que estaba casado, muy jovencito, y bueno, y Dios salió a mi encuentro, y cuando me convierto le predico a toda mi familia. Mi mamá estaba enferma de cáncer, tenía 3 meses de vida, los médicos la habían desahuciado, y mediante eso le llevo a mi mamá una campaña evangelística que hacía el hermano Darío Sala, que ya también partió con el Señor y vivía últimamente en Estados Unidos. Y bueno, él era un jovencito que venía de Chile y había sido invitado por la iglesia donde yo congregaba a hacer una campaña allí en la zona de Granbura, al aire libre. ¿A dónde está actualmente usted, varón? ¿En qué zona está trabajando?
Yo estoy trabajando en zona norte. Zona norte. Siempre José Cepaz. ¿Eh? José Cepaz. Yo estoy en José Cepaz, San Miguel, Del Viso, Pilar, toda la zona norte. Claro. Siempre fue mi área de trabajo. ¿Y tuve usted? Una vez obra en zona sur, tuvimos, incluso ahora tengo una filial en Berazategui. ¿Con cuántas filiales está trabajando hoy, Sergio? Nosotros tenemos una docena de... Una docena más o menos. Ahora, Sí. usted es el primero a que Dios le habla, lo llama primero como la primicia, digamos, de la casa, y usted les predica a su familia. Después vamos a entrar al tema de su otro hermano. Ahora estamos con Diego, y sus padres en su eran miembros de su iglesia, pero que quizás no estaban muy afianzados en la doctrina, digamos. Por eso es que a veces preferían quizás irse con Diego porque le llamaría la atención, supongo, el teatro, los famosos que asistían, o no sé cuál habrá sido la motivación para que sus padres abandonen la iglesia donde usted estaba y vayan a una iglesia donde no se iba en contra de la doctrina en algo tan importante como es la sexualidad para el hombre y la mujer, ¿no? Y todo un despliegue de cuestiones que no se honraba a Dios, no era un culto. Yo vi lo que hacían y era como un desfile y un pequeño monólogo. Así que sus padres se van con Diego, digamos. Claro, el asunto es que cuando yo les gano para el Señor, yo casi a los 3 años de convertirme, Dios me llamó a trabajar, y como diácono siempre abrí iglesias, siempre mi llamado fue abrir iglesia, y yo estaba bajo otro ministerio, tenía mi pastor. Y bueno, las iglesias había una política interna que aquel que abría un lugar, ese quedaba al frente, claro, supervisado por los pastores, por los siervos de Dios más antiguos, pero yo abría iglesias y generalmente quedaba al frente. Cuando yo le gano a mi familia, yo atendía una obra que había abierto en la zona de Pablo Podestá. Y ellos vivían en San Martín, en Billingham, muy cerquita. Entonces era obvio que congregaran donde yo atendía. Por eso yo digo que fui su primer pastor, porque mis hermanos comenzaron a ayudarme, eran jovencitos. Dante era muy chico, Dante recién nacía cuando yo me casé. Es decir, mi mamá quedó embarazada de él, incluso mi mamá no pudo venir a mi boda, porque había tenido familia hacía poquito. Entonces, Dante nace cuando yo me caso. A los 3 años de estar casado, Dios me llama y estuve congregando 2 o 3 años y ya empecé a trabajar. O sea que usted fue el pastor de su propia familia, de sus padres, obviamente, y sus hermanos. Con respecto a Diego, le da esta mujer misteriosa, pues yo no sé quién es la profeta, porque hoy en día hay muchos profetas, ¿no? Que todo el mundo se dice que es profeta y apóstol. Pero esta mujer va a la iglesia, le da la palabra de que Dios le había puesto, le estaba contando el tiempo, le había marcado el tiempo si no se arrepentía. ¿Y qué sucedió? ¿Recibió la profecía Diego y dijo, voy a dejar todo esto de querer juntar al homosexualismo con la Biblia, voy a abandonar esta historia? ¿O qué hizo? No, él se enojó mucho y la mandó expulsar del cine por la seguridad, por la gente que le ayudaba, le mandó sacar afuera y la maltrató a la mujer. Yo tengo entendido que la mujer sacudió sus pies y se volvió a su país, porque él no lo conocía en persona. La mujer llegó preguntando por un tal Diego Hebel, le indicaron dónde tenía la iglesia y le dio lugar y él le entregó este mensaje, ¿no? Todos sabíamos, la familia, incluso Dante también sabía, de que él tenía los días contados, porque era muy escandaloso. Justamente en esos días se estaba debatiendo la ley de casamiento igualitario en Argentina, y habían llevado en los medios de comunicación, en las principales televisiones, canales de televisor, habían llevado un cura que estaba a favor del amor, ¿no? Decía que no interesaba el sexo, el género de la persona, basta que estuvieran enamorados. Este cura recorrió Crónica TV, Intratable, bueno, todos los programas que había en su momento
lo llevaron al cura y empezaron a proclamar de que en la semana siguiente iban a llevar a un pastor para tener la opinión de un pastor evangélico. El pastor evangélico era mi hermano. Lo convocó la prensa porque él era el único que estaba frente a comunidades de homosexuales, pareja de hombres, pareja de mujeres, y él estaba también en esa mentalidad que a Dios no le interesa lo que se hace en la cama, ¿no? Que lo importante era el amor entre las personas. Claro. Yo concurrí al velorio de él, que se hizo en el cine, y yo no estaba muy empapado de cómo era el ambiente, pero él tenía pastores que eran parejas de hombres, parejas de mujeres, todos eran obreros de él, y pasaron a testificar en el sepelio, en el velorio, testificaban de que lo amaban a él porque él no les pidió ningún cambio, y en las iglesias tradicionales esa gente decía nos discriminaban porque nos pedían que teníamos que cambiar, ¿no? Un cambio. Forma de vida. ¿Y qué pasó? Él nos aceptó como somos. Claro. Él nos aceptó como... Entonces esa gente estaba muy feliz, lo alababa, lo ponderaba, que era un pastor amoroso. Y yo estuve en el velorio y escuché esos testimonios. Después me retiré porque verdaderamente llegó un punto que ya se me hizo insoportable. Yo fui por respeto de la familia, por supuesto, por la familia. ¿Y cuánto pasó poco tiempo entonces desde que la profeta le da el mensaje, la echan de la iglesia de Diego Hebel, que tenía una iglesia que quería ser un precursor con una mezcla del cristianismo o de la Biblia con el movimiento LGTB, bueno, todas esas letras que ellos les ponen? Le da el mensaje a esta profeta, la echan y pasa mucho tiempo que él enferma, o cómo es ¿de qué fallece? No, llevó muy pocas semanas. Él tenía una arteria tapada, le tenían que colocar un stent. Y el tema fue así, que el mismo día que él se va al hospital Posada a colocarse el stent, él tenía la conferencia de prensa que había sido convocado como representante del Evangelio para dar la opinión de un pastor referente a la unión, ¿no es cierto?, de personas del mismo género. La ley estaba para aprobarse, estaba en discusión en las cámaras en ese tiempo, entonces había todo un revuelo referente a ese tema, y él era convocado, tenía una conferencia de prensa ese día, y él pasó la conferencia de prensa para la tarde. Él dijo, bueno, yo voy al hospital, la operación era una operación inmediata, breve, yo mismo me colocaron en algún momento stent. Es una operación que el mismo día se va a la casa, si todo sale bien, lo tienen en observación un par de horas y lo mandan a la casa. Se hace con un catéter, ¿no? Claro. Y entonces esa operación que iba a ser una operación prácticamente rutinaria, se hace es algo ya normal, ahí es donde se descompensó, o no, su cuerpo no soportó, digamos, a las pocas semanas de que le dio la profecía a esta mujer. Sí, él le colocan el stent y lo mandan a la sala a observación, y ahí le da un infarto masivo, se le tapa el stent y fallece, ¿no? Y él tenía convocado la conferencia de prensa para ese mismo día, donde iba a aparecer la opinión del representante del Evangelio, que era él, porque él estaba siendo muy famoso. Dante ya se había ido a Estados Unidos, entonces él estaba en el escenario, podemos decir, ¿no? Claro. Aquí hay alguien que pregunta, una usuaria pregunta y dice, bueno, ¿qué mensaje le daría dice a su hermano Dante Hebel? Pero antes de ir al mensaje, esta pregunta que la vamos a dejar para el final, ¿qué usted comparte la misma enseñanza, la misma doctrina? Porque me imagino que es inevitable la asociación. Dicen, es conocido Dante Hebel y tenemos a Sergio Hebel, que obviamente usted tiene 41 años de trayectoria como siervo de Dios, fundando congregaciones,
y lo otro es más mediático, es más... ¿Qué tienen en común? ¿Comparten la doctrina? ¿Comparten lo mismo? ¿La misma fe? ¿Las mismas formas de acercar el mensaje? ¿La misma la doctrina o los fundamentos de la fe? ¿Con su hermano Dante Hebel? Bueno, lo que sucede es que ellos nacieron conmigo, se criaron en la fe conmigo, aunque Dante nunca lo admite, porque para él el primer pastor dice que fue un pastor alemán, que era el pastor Carlos Lenins, que ya falleció, pastor de las Asambleas de Dios que estaba en Martín Coronado. Ellos se van ahí cuando salen de mi congregación. De mi congregación ellos fueron y vinieron más de 2 veces. Ellos venían... Cuando usted se refiere a ellos, Pastor Sergio, se refiere a toda la familia. A toda la familia. Sus padres junto con Dante y, bueno, no sé si había otro integrante de la familia que... ¿Y por qué motivo se iban? ¿Se iban por alguna cuestión que usted decía, abramos una iglesia en Avellaneda y ellos decían, no, abramos en Berazategui? ¿O había cuestiones doctrinales? No. ¿Cuáles eran los motivos? No, el tema de ellos fue que yo no le deseo a ningún pastor que le toque pastorear su familia. A mí Dios me probó en el fuego, en el ministerial. Las primeras ovejas que tuve que pastorear fue mi propia familia. Bueno, ahí estamos iguales. Yo tuve que pastorear a toda mi familia y sé lo difícil que es pastorear a la propia familia, ¿no? Es la tarea más difícil que puede tener un siervo de Dios, ¿no? Para mí me tocó mi suegra, me tocó mis cuñadas, mis hermanos, mis primos, mis sobrinos, porque yo me convierto y tengo un llamado evangelístico de inmediato. Entonces, a mí me apasionaba ganar almas para el Señor y empecé como se correspondía, ¿no? Me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria. Bueno, yo empecé por Jerusalén, mi gente. Gané mis abuelos, gané mis tíos. No creo que me haya quedado alguien fuera que no le haya predicado el evangelio, ¿no? Y la mayoría, los que se convertían, congregaban conmigo porque eran todos más o menos de la zona. Entonces yo pastoreé mi suegra hasta que se fue con el Señor. Tengo cuñadas que se han bautizado, cuñados, mis hermanos. Uno de mis hermanos que falleció fue uno de mis diáconos. Diego también fue uno de mis diáconos en la congregación. Yo ya estaba como evangelista frente a la iglesia y ellos fueron llamados como diáconos, cooperadores. Dante fue dirigente de joven de mi congregación. Luego yo, cuando formo un equipo evangelístico, Dante coordinaba la plataforma, porque siempre tenía carisma para cantar los coritos, dirigir, y él me coordinaba aún siendo jovencito, ¿no? Porque tenía 16, 17 años en ese tiempo. Y bueno, después ellos se enojaban por algún tema de corrección, un tema de disciplina, se enojaban y se iban en patota, es decir, cuando se iba, el viejo tomaba la decisión de irse, se iban todos. Entonces me ha pasado en reuniones públicas que se me han levantado por enojarse con el mensaje, y mi papá en una reunión no me dio una trompada por misericordia de Dios, siempre con, ¿no es cierto?, insultando, porque siempre estaba el insulto en la boca de ellos, y bueno, y así públicamente. Esto no, yo lo cuento porque esto no es imposible de ocultar, porque yo tengo gente de ese tiempo que todavía congrega conmigo. O sea, las raíces, en este caso, tanto de Diego Hebel, que, bueno, tristemente perdió la vida y no sabemos si se habrá arrepentido, confiamos en Dios, en que en un estado terminal pudo haberse arrepentido, por respaldando la promesa hacia su casa. Pero tanto Diego como Dante Hebel salieron de su congregación, pero no podían tolerar, sufrir, digerir la sana doctrina, digamos, o la corrección, que es una parte fundamental. Como pastor sabemos que a los jóvenes no los corregís y es un club social la iglesia, o es cualquier cosa, un club de barrio, menos una iglesia. La corrección es y los límites son una parte importante en la vida pastoral, ¿no? No, y después yo le digo sinceramente, ¿no? Y siempre se lo he comentado con mis allegados, ¿no? Que ellos ambicionaban lo que lograron, ¿no? Ellos ambicionaban
tener poder, ser el número uno. Le costó mucho someterse, menos al hermano, menos a la familia, ¿no? Él no se sometían, esa es la verdad. Tal es así que ellos cuando salen van a congregar en alguna iglesia, pero no permanecen tampoco. Estuvieron en 2, 3 iglesias y no pudieron permanecer. Es decir que hasta que se abrieron, como se abrió Diego por su cuenta, se abrió Dante por su cuenta, mi viejo siguió el mismo camino. Es decir que yo veo que lo que había, el deseo que había en ellos, era ese, ¿no? Era de estar independiente y no someterse. Más concentrados en triunfar, en estar al frente de una tarea, que en entender la sana doctrina y obedecerla y vivirla. Sí, pero conocen, porque nacieron y se criaron, hoy combaten, ¿no es cierto?, esos fundamentos, porque hoy tienen una batalla contra esos fundamentos, pero ellos lo practicaron. Yo siempre digo, si uno no puede contradecir lo que una vez creyó, porque yo siempre digo, ¿cuándo estaban equivocados? ¿Antes o ahora? En algún momento estuvieron equivocados, porque antes abrazaron la sana doctrina, perseveraron, dieron fruto de eso, ¿no? Y de repente se volcaron a todo lo contrario. Entonces, ¿cuándo estuvieron equivocados? ¿En el principio o ahora? En algún momento estuvieron equivocados. Porque yo desde que me convertí no me he movido un centímetro de lo que he creído. Practico exactamente lo mismo que hace 50 años atrás. Claro, y como todo siervo de Dios debería ser, sus convicciones firmes. Ahora, hoy, ¿qué comparte con Dante Gebel en cuanto a la visión doctrinal, en cuanto a la forma de entender la Biblia, en cuanto a la forma de llevar la palabra de Dios adelante? ¿Hay algo que comparta o están en otra sintonía, digamos, o son lo mismo? No. Yo en este momento no comparto absolutamente casi nada del Evangelio. Él está en el Evangelio, yo digo otro Evangelio, ¿no? Un Evangelio moderno. Él está a favor de que hay que evolucionar. Yo no creo en la evolución del Evangelio. Yo creo que la palabra de Dios, y Dios no tiene mudanza, no tiene cambio, no tiene sombra de variación. Entonces yo no puedo entender que haya que adaptar el Evangelio a las sociedades, porque es como yo he escuchado a algunos maestros de teología, ¿no?, que han ido a África, y en África las prostitutas usan falda larga y no se tocan el cabello, entonces las cristianas andan con los pechos descubiertos y se cortan el cabello como varón para diferenciarse, ¿no? Y si tenemos que adaptar en la palabra y el Evangelio a cada cultura, esto sería como la Iglesia Católica. La Iglesia Católica adapta los ídolos de las naciones, los adapta. Claro, los adapta y los pone dentro de su fe, digamos. Me pregunto yo, ¿realmente es una búsqueda de modernizar el cristianismo, o es una irreverencia total para lograr un fin específico? Porque aquí, por ejemplo, nosotros sería innumerable contar los casos, desde que la gracia es como una prostituta, desde que si Dios no lo hubiese dormido a Adán cuando hacía la creación, le pedía que le ponga más tierra en las partes para hacerla más sexual a la mujer, desde decir que Dios no hace nada en una región sin pedirle permiso a él o sin avisarle a él. Cosas que decir que el cristiano que espera el arrebatamiento es una rata. Me parece que una parte es que dicen ellos, quiero modernizar para que venga gente, pero hay otra parte que no la podemos desconocer, que es ya bordea lo hereje, o no sé cuál es la perspectiva que usted tiene referente. Supongo que debe recordar muchas, porque abundan en las redes sociales todas este tipo de extractos, de mensajes, que técnicamente servir una Santa Cena con Coca-Cola y papa frita técnicamente no está mal, porque en ninguna parte de la Biblia dice que tiene que ser con pan y vino, según Dante. Entonces, una cosa es tratar de modernizar, pero esto no va más para la herejía, para la blasfemia, todo este conjunto de
de pequeños extractos de sus mensajes? Es que yo pienso que cuando el siervo de Dios no tiene, el predicador no tiene fundamento, no tiene firmes sus convicciones, va a agarrar para cualquier lado, porque muchas veces se nutren de lo que leen, de lo que ven, de otros ministerios, hacen una mezcla. Entonces esto es tremendamente peligroso, porque de repente un día está a favor, eso le pasa con Dante y con muchos otros que están, ¿no es cierto?, en este momento en el escenario de la fama, ¿no? Que no resisten un archivo, yo digo, porque si la gente tiene memoria y recorre los archivos, va a encontrar las propias contradicciones, porque un día están en contra del arrebatamiento, otro día están a favor, otro día hablan que el Señor viene pronto, que hay que prepararse, un día están hablando de que la salvación no se pierde, salvo siempre salvo, otro día dicen que hay que cuidar la salvación. Entonces tienen tantas contradicciones, pero es por no tener una base sólida. Entonces, si yo me nutro de lo que leo y de lo que oigo y me alimento de la internet, voy a entrar en ese camino. Y es un camino que ellos no inventaron. Yo digo, no inventaron nada. Ahora, porque yo me pregunto, Sergio, disculpe que lo interrumpa, me pregunto, sí. ¿Es solamente una ingenuidad de parte de ellos? Porque uno cuando ve canales tipo, bueno, yo voy a dar nombres obviamente de canales como Enlace y Luz, que siempre los mencionamos aquí, entre otros medios de comunicación. En Estados Unidos hay otras tantas radios y canales que se suben a esta idea de hacer el pacto, de si encontrás un dinero que te viene hoy, tenés que traerlo, que tengo el alcohol en gel bendecido, que te voy a vender mi camisa que usé en la última campaña para que te vayas ungido. ¿Es realmente una ingenuidad de parte de ellos o hay mala intención? Porque en lo que hablábamos antes, usted me comentaba algo ayer que me quedó muy pendiente. Hubo un predicador muy famoso en Argentina, famoso creo que como ninguno, que a una persona que usted, muy allegada a usted, pero muy allegada, le dijo, mire, yo estuve en el ministerio de este varón y nunca dejó las drogas. ¿Cómo era eso? Que daba con líneas de cocaína. Y bueno, pero esto como es difícil de probarlo, ¿no es cierto? Uno muchas veces se guarda estos testimonios, ¿no? Porque es una acusación seria y habría que probarlo. Pero yo creo que la gente que tiene un poquito sentido común, no vamos a decir conocimiento bíblico, un poquito de sentido común, sabe diferenciar, ¿no es cierto?, un verdadero siervo de Dios, un verdadero pastor, de los otros que están, porque no hace mucho, ¿no es cierto?, veíamos en los canales de televisión, todos los noticieros, vendiendo alcohol en gel ungido, ¿no es cierto?, para la pandemia, públicamente. Esto fue filmado por los noticieros y todavía daba el precio, 1.000 pesos la botellita, claro. Y la ofrecía, y esto lo vio el país. Claro. Entonces, no se puede ocultar estas cosas. Pero ahí entonces, ¿no?, concordamos, llegamos al acuerdo en que en algunos casos puede haber personas que son ingenuas y caen en la trampa de copiar, pero hay otros que saben muy bien lo que están haciendo. Tienen un objetivo muy claro. Yo le voy a contar algo que justo me acordé y nunca lo conté en el programa, y lo voy a contar porque me lo han contado varias veces y me olvido de contarlo. Nosotros hablamos de aquí de un pastor, un tal Coronel, en Santiago del Estero. Yo les doy nombre y apellido cuando hablo con ellos, es el estilo del programa, pero por eso lo vuelvo a mencionar porque ya había hablado de él. Él vendía el alcohol en gel en 5.000 pesos. Tuvimos testimonios y oyentes que nos dijeron, el aceite, desde 2.000 a 5.000 pesos. Forma parte de una iglesia que está aquí en calle San Juan, creo, no me acuerdo el nombre en este momento, una organización que tiene ese mecanismo. Ahora, cuando yo le dije esto, salió por Santiago del Estero, en todas las radios, creo que era de apellido Coronel, y este varón se enojó
se enojó y obviamente me dijo que me iba a denunciar, qué sé yo. Le digo, bueno, no hay problema, denúncieme, somos aquí, somos solamente en el programa, somos 3 abogados más los demás que eventualmente vienen, somos otros tantos 3 más. Así que no hay problema, hágame la denuncia. Como Jairo Cantero también, y todavía estoy esperando la denuncia de él. Ahora bien, yo le dije, ¿podés? Esto es pasible de una denuncia penal. Él luego salió por la radio 1 o 2 días y dijo que no, que el que habla por la radio es un loco, que trató de desacreditarme obviamente. ¿Y qué pasó? No pasó mucho tiempo, esta persona murió en un accidente de tránsito, chocó de frente, creo que con un camión o un vehículo de frente, y murió al instante. Alguno puede decir, bueno, una casualidad, pero como le pasó al tema de Diego, un varón fue y le dijo, una mujer le dijo, tus días están contados si no te arrepentís. Y desde este programa le decimos a muchas personas que nos parece que en estos casos ya hay una mala intención, porque están empezando a manipular. Usted me comentó, bueno, esto de la droga fue, a usted le comentaron, fue real, que uno de los más grandes del cristianismo en Latinoamérica, alguien le dijo, yo trabajaba, era la mano derecha de él, y me dijo, si no te drogás no podés aguantar todo esto, porque ¿cuántas horas dormía este varón? Y 3 o 4 horas por noche, porque era el tiempo de su apogeo, y bueno, solía tener en cine teatro una reunión cada 2 horas, todo el día. Eran 10 reuniones por día, y aparte tenía filiales por todo el país. Viajaban, salían de Buenos Aires, iban a las filiales y era lo mismo, 3, 4 reuniones porque la gente no entraba. ¿Y el que se lo dijo a usted se sorprendió de esto o le pareció algo normal? A mí me parece normal porque, vuelvo a decir, es gente que se crió y nació en la sana doctrina. No, yo puedo sobrellevar a alguien que no conoció, que no tiene entendimiento, que le enseñaron mal, pero nosotros somos viejos en la fe y conocemos la gente. La mayoría salieron de iglesias sanas, tradicionales, conservadoras. La mayoría de estos predicadores modernos salieron de los buenos fundamentos, y como no pudieron con sus propias familias, porque yo pienso esto, que agarran la liviandad y el mundanalismo porque no pueden con sus propias familias, se les escapan las esposas, las hijas, los hijos, se les escapan de la mano, no pueden gobernar su casa, y cuando no pueden gobernar su casa no pueden gobernar la iglesia, entonces no le queda otro camino que alivianar, que aflojar la enseñanza y liberar. Y la liberación le trae fama, popularidad y mucho dinero. ¿Acaso porque no inventaron nada, como yo decía? No, todo esto ya está hecho en Estados Unidos desde la década del 60, 50, ya esto es muy conocido. Esa misma persona que se drogaba con cocaína, algunas líneas de cocaína, y que lo invitó a otro a drogarse, no es la misma persona que mandó a golpear a quien hoy es una persona muy muy conocida a nivel mundial porque le quitó una novia que tenía con la cual él adulteraba. Y sí, pero nunca lo va a admitir, nunca lo va a reconocer. Esto, ¿no es cierto?, se comentó en forma familiar, en forma interna. Él comentó que incluso se quebró la relación que tenían por este motivo, ¿no? Y aparte que era público y notorio que este pastor tan famoso en su tiempo coleccionaba adulterio, porque tiene hijos naturales con varias mujeres, tuvo un escándalo con su propia mujer, porque la propia mujer de él era la representante del registro de culto, y cuando se separa de la mujer propia porque ya tenía su amante, fue un escándalo que salió en todos los medios de comunicación. Los periodistas le filmaron corriéndole con el auto para pisarle a la mujer. Y aquel a quien lo golpearon y le mandó los patobicas, los guardaespaldas, ¿no?, para que lo golpeen. Él luego, sí, a usted le comentó a forma personal la realidad, sí, que le había quitado una novia a este predicador, y a la familia, a su propia familia, ¿qué le dijo? No, porque él mintió. Él dijo que le había atropellado un auto y que por eso estaba lastimado. Mintió.
Después a mí me reconoce que el tema había sido un tema de pollera y que él tenía guardaespaldas y le mandó a los guardaespaldas que le dieran una paliza. Ahí termina la relación. Entonces hay muchas cosas como esta que uno parece que no puede ocurrir dentro del Evangelio. Pero todos sabemos hoy que la mayoría de los predicadores famosos se mueven con custodia, viajan con custodia y no son hermanitos, son custodia privada, que seguramente están armados y se mueven, ¿no es cierto?, de un lado a otro, incluso en los aeropuertos con custodia. Y esto lo sabe el mundo, esto no es algo que lo está diciendo alguno en algún rincón de Argentina, esto lo sabe el mundo, está filmado, está fotografiado. Hay periodistas que han hecho las entrevistas y le han preguntado ¿por qué usted tiene custodia? ¿No? Ahora, entonces, muchos de estos predicadores que andan en estas falsas enseñanzas de los pactos, de comprar los milagros, bueno, Benny Hinn vendía milagros, pedía ofrendas de $2,000 a $5,000 para orar por ellos. Si no enviaban la ofrenda, obviamente no oraban. Pero también hemos tenido canales a nivel internacional en Latinoamérica. Usted me comentaba que alguien que estaba haciendo las maratónicas es llamado por una autoridad de uno de estos canales. ¿Y qué le dice referente a México? ¿Qué estaba pasando con México? ¿Qué debía hacer esta persona frente a las cámaras? Que tienen un conteo de dinero que va entrando. Mientras se hacían, ¿no es cierto?, esas recaudaciones, hay a través de un sistema, de un programa de computación, un conteo del dinero que va ingresando de cada país. Y bueno, parecía que en México estaba ingresando poco dinero, entonces se le pidió que le envíe una palabra profética, ¿no? Darle una palabra profética a México. Claro. Y bueno, y eso hizo que también esta persona se saliera, ¿no? Abandonar este canal. Hay muchas cosas como esta y creo que no estoy hablando en dialecto japonés, ¿no? No, nosotros, la gente, los que siguen el programa, hemos visto vamos casi 1500 horas y muchas veces hemos parado en contar estos casos, diferentes casos. Nosotros, en nuestro caso, obviamente, vamos más puntualmente, vamos viendo a veces por motivos, por situaciones, pero aquí es invaluable el testimonio de usted, varón. ¿Por qué? Porque usted tiene 41 años de pastorado, conoce cómo se mueven los pastores aquí en Argentina y en el resto de Latinoamérica y cómo se han ido directamente de la doctrina. A usted le llegó a alguien, como me comentaba, diciéndole, aquí hay un ministerio que está dentro de los grandes de Argentina, uno de los grandes de Argentina, que tiene su dinero en un paraíso fiscal. Y eso a usted, supongo, le sorprendió, como charlábamos ayer, ¿no? Sorprendido por decir cómo puede ser que si estamos predicando la palabra estamos haciendo lo mismo que hacen los mundanos y con qué propósito, porque si uno esconde dinero en un paraíso fiscal no lo hace para bendecir al cristianismo, no lo hace para abrir una iglesia, digamos, o un anexo, o un comedor o lo que fuere. Entonces, bueno, pero generalmente son ministerios unipersonales, no tienen filiales. No abren filiales, y cuando hablan de alguna ayuda, alguna caridad, alguna asistencia, a veces en países tercermundistas, es toda una pantalla. Yo tenía acá en la zona pastores que recibían dinero del extranjero, que entraban a la villa y juntaban a todos los chicos, 50 chicos, todos descalzos, ahí los chicos juntando basura. Y bueno, le llevaban calzado, le llevaban juguetes, sacaban fotos y mandaban esas fotos al extranjero para recaudar. Pero jamás tuvieron una obra con los chicos de esos lugares, sino que me pasa a mí tenemos iglesias en la Reserva Nacional en Puerto Iguazú y tenemos iglesias con los indios guaraníes. Y hay pastores que van con los indios guaraníes a sacarse fotos porque están descalzos, viven en chozas, muy precariamente, y bueno, se sacan fotos. Tal como hacen los políticos, ¿no, Sergio? Como los políticos para las elecciones se acuerdan que hay pobres y van... Exactamente igual que los políticos.
Entonces con esa foto recaudan, porque esa foto mueve el corazón de la gente del primer mundo, y la gente coopera y pone, pero no tienen una obra, no tienen un trabajo de asistencia, de predicación, no tienen un trabajo social. No hay, son gente que busca solamente un marketing, una publicidad. Usan a los pobres para marketing y publicidad. Y los países del otro lado del océano nunca van a venir a comprobar. Claro, yo comentaba a la audiencia hace los primeros programas que a mí, de una organización muy grande, que es como el NAR, la Nueva Reforma Apostólica, NAR creo que es en inglés las siglas, me ofrecieron y me dijeron: nosotros tenemos gran cantidad de dinero destinado a obras de caridad, y vos, si te afiliás a nosotros con todos los comedores y todos los anexos que tenés, nunca más vas a tener un problema económico. Vamos a mandar gente, va a venir dinero, te vamos a depositar. Es decir, cuando yo hablé en la intimidad con mi esposa, yo esto le conté parte a la audiencia, pero otras partes no, porque a veces es imposible contar todo y nos olvidamos. Yo le digo, ellos lo que quieren es usar la pantalla nuestra. Quizás aquí pongamos que le donan 3, 5 millones de dólares o 20 para Argentina o para todas las obras de caridad, o 10 o lo que fuere, y ellos te mandan un 10%, y en el camino se quedan con todo lo demás. A cambio, que ganan fotos, tener la infraestructura y tener la gente que trabaja ad honorem, porque sabemos que la gente aquí, al menos en nuestra organización, es voluntariado, trabaja ad honorem. Entonces esto es lo mismo que me estás relatando en este momento, varón, que estos ministerios unipersonales se nutren de diferentes formas, y esta también es una de las formas de nutrirse y de financiarse, ¿no? Aparte que hay un lavado de dinero impresionante. Algún día se va a investigar ese tema, ¿no? Pero las grandes organizaciones tienen un lavado de dinero impresionante. Acá, a nuestro nivel en Argentina, a mí me ha pasado de ofrecerme donaciones donde yo tenía que firmar, supongamos, por 100 y me daban 25, ¿no? Pero yo tenía que firmar para el juzgado que recibía 100, cuando en realidad lo que había era un 20%. Claro. Yo me he negado porque es una mentira, un fraude para la justicia, pero en la justicia no le interesa si están entregando a una institución de bien público 100, 70, 20 o 10. Le interesa que le firmen los papeles para justificar que a veces un embargo, a veces ¿no es cierto?, una intervención judicial. Todo eso que estaba en depósito se donó. Claro, correcto. Y así es con el dinero. Los empresarios descargan impuestos. En Estados Unidos uno tiene una fundación y los empresarios, en vez de pagar 3 millones de dólares de impuestos, le dan a la fundación $800,000. La fundación firma por 3 y descargan esos impuestos, que en vez de pagarlo al fisco se lo dona a una institución de bien público. Digamos que están dispuestos a hacer cualquier cosa estos, está la gente que persigue la fama, que toma el cristianismo como un trampolín para llegar a cierto lugar, que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Me contaba ayer cuando charlábamos previo a esta entrevista, acerca de uno de los predicadores también muy muy conocidos, que fue un precursor del primer boliche cristiano en zona norte y que terminó en un escándalo. Yo me sorprendí cuando me contaba los detalles. ¿Cómo fue eso? Bueno, eso yo lo voy a dar con nombre y apellido. Ese fue mi hermano con el pastor Genovar. Ellos ya no estaban. ¿Cuál hermano? ¿Diego Hebel o Dante Hebel? No, Dante Hebel. Él era un joven y ya había salido de mi congregación y se asocia con Genovar hijo, porque está Genovar el papá que falleció, y con Genovar hijo, que ahora tiene una congregación grande ahí en San Miguel. Se asocian con él e inauguran el primer boliche cristiano en la zona, que fue un boliche rentado ahí en San Miguel, cerca de Bellavista. Yo tuve un conflicto con mi gente porque el programa era que todos los jóvenes, al terminar el culto del día sábado,
a las 12 de la noche fueran al boliche hasta el otro día a la mañana, porque los jóvenes no tenían donde reunirse, se aburrían. Acá en la zona yo tengo pastores que han inaugurado una pista de baile atrás de la iglesia, ¿no? Para que los jóvenes terminen el culto y puedan quedarse a bailar y no tengan que ir a un boliche mundano. Bueno, esas cosas, esos inventos son habituales, ¿no? Al menos por esta zona. Claro. El que estoy hablando, podría dar nombre y apellido, es allí en Bucetich y en Derqui, que atrás de la iglesia hay una pista de baile. Bueno, mi hermano inaugura ese boliche y todos los jóvenes de todas las iglesias en los alrededores concurrían a las 12 de la noche, se llenaba, ¿no? Y yo nunca dejé en mi juventud que fuera, incluso los amenacé con disciplinarlos si iban, porque a mí no me parecía que fuera un ambiente para los jóvenes cristianos. Yo suelo decir que el joven es difícil de controlar aún dentro de los templos, porque el joven está en una edad difícil, muchas veces en la travesura, en la picardía, y es difícil de controlar dentro de los templos, cuanto más en un lugar donde conservaron toda la ambientación del boliche. O sea, tenían los lugares privados, reservados, esos que usan obviamente en el tenía centro. los reservados, tenía los jardines afuera, la plataforma, conservaron todo original. Lo único que no servían bebida y venían bandas cristianas a tocar, se servían gaseosa, café, y eso se llenó, eso fue un boom. Todos los pastores vieron irse sus jóvenes a ese boliche. Y funcionó por mucho tiempo, hasta que se le descontroló, se le fue de las manos, porque encontraron cosas en los reservados que los pibes hacían, se llevaban la bebida adentro de las gaseosas, comenzaron a ver cosas deshonestas, inmorales, y además de o sea, eso, comenzaron a tener relaciones íntimas ahí adentro del boliche. claro, es inevitable porque sabemos en la iglesia que los chicos, si no tienen cierto control, se descontrolan. A veces cuando hacemos una fiesta, una reunión, una confraternidad, hay que estar velando por los chicos porque son pibes. Claro, y claro. van a hacer sus travesuras. Y bueno, y eso pasó ahí y finalmente cerraron, pero yo doy gracias a Dios que ninguna de nuestros congregantes acudió, ¿no? Claro, ocurrió algo curioso que me comentaba ayer, que en ese lugar vino una patota de los boliches de aquella zona y tuvieron que empezar a pagar sobornos. Claro, porque hay una patota que funciona en la zona de los boliches San Miguel, que bueno, tienen que pagar peaje, si no aparecen 20, 30 y copan el boliche y le hacen destrozos. O le hacen, pelean y quedan con mala fama, ya quedan marcados, señalados. Entonces, para evitar eso, se paga un peaje, pero esto no se puede probar. Sí. Claro. Alguien dice, bueno, pruébeme esto, no hay manera de probar. No, como hay cosas que yo hablé personalmente con pastores en Estados Unidos y le comenté a la audiencia. Cuando yo no tengo forma de probarle, no le doy el nombre. Pero como he dicho, yo le pregunté a gente y le dije, muy allegados al ministerio más grande de Latinoamérica en aquel entonces, le dije, ¿cuál fue el problema del ministerio este? ¿Por qué colapsó? ¿Por adulterio? ¿Cayó una vez este varón? No, que una vez, toda su vida fue un adúltero. Entrábamos a un barrio y me decía, ese es el hijo de este. Vivimos a otro lugar, venía papá. Y yo no lo podía creer porque obviamente me lo contaba uno de los manos derecha de este que era el pastor más conocido a nivel en Latinoamérica. ¿Y qué de estos pastores con la política, Sergio Hebel? ¿Qué me puede decir? ¿Son atraídos por la política? ¿Quieren poder? ¿La mantienen al margen de la política? Usted tuvo experiencias, conoce casos que estos pastores casi ambicionan postularse y usar la iglesia como una unidad básica como un botín político, ¿no? Yo no sé si le pasó, pastor, pero en nuestra zona, en nuestro nivel, cuando llegan las votaciones, empiezan a recorrer las iglesias los candidatos.
A mí han venido candidatos a mi congregación, me han ofrecido terreno, me han ofrecido materiales para construir, computadora, equipar toda la iglesia con computadora, el canal de televisión, dice, hago una llamada y viene el canal acá de San Miguel y les filman lo que ustedes están haciendo, porque lo que ustedes están haciendo es maravilloso. Bueno, y vienen con esa propuesta, y como yo ya estoy un poco con la cabeza blanca, yo le digo, está bien, yo acepto la ayuda que sea, póngase un comedor, un pastor, y nosotros le descargamos un camión de mercadería toda la semana para dar de comer a la gente. Sí, pero ¿de qué se trata? Y bueno, usted sabe, una mano lava la otra, ¿no? Y las dos lavan la cara. Es decir, me han convocado para dar charla a los afiliados, ¿no es cierto? Y yo les junto 1000 personas y usted venga y dé una charla de la familia, de los principios morales. Y sí, pero ¿de qué se trata? Bueno, dice, después usted me reúne la iglesia y yo vengo a presentar mi proyecto político. Claro. Y ahí es donde yo les he dicho, mire, está todo bien, yo voy a dar la charla a los afiliados, pero yo no le voy a dar el púlpito para hacer política, porque la iglesia, especialmente los líderes, somos apolíticos, porque la política está 4 años y después si uno se engancha, se embandera, uno queda pegado, porque ellos van y vienen. En cambio la iglesia es eterna, la iglesia va a permanecer después de este mundo, ¿no? ¿Y usted está a favor de, en una campaña, en una cruzada o reunión cristiana multitudinaria, hacer subir un candidato para que se lo bendiga o se le ore? ¿Está a favor de esto? No, yo no estoy a favor. Yo estuve en la campaña donde... No, digo porque había un caso, nosotros aquí vimos, por ejemplo, a Anacondia con Prein, creo que era en Costa Salguero, oraron por Macri y por Larreta. Y nosotros ahí tuvimos un punto de vista que decimos, bueno, somos personas, somos ciudadanos que votamos y demás, pero un lugar donde se va a honrar a Dios, darle 20 minutos, 25 a candidatos, probablemente Larreta sea el nuevo presidente, indistintamente, Macri ya lo fue, pero al cristianismo Macri fue el que sacó el matrimonio igualitario en Argentina, que fue el puntapié inicial para todo este movimiento aquí en Argentina. Ni hablar los candidatos que siguieron de los opositores y hicieron igual o peor. Pero por ahí el cristiano que escucha no está seguro si eso está bien o está mal. ¿Su postura cuál es? ¿Está bien o está mal? ¿Usted invitaría a su iglesia a alguien para bendecirlo al candidato a intendente en su iglesia, por ejemplo? No, nunca jamás. Yo nunca jamás le voy a dar la plataforma a una persona mundana que apagó el cigarrillo en la entrada de la iglesia. Yo le cuento un caso. Estaba en una iglesia acá en la zona, en una gran fiesta, un aniversario, y lleno de pastores, había, no sé, más de 1000 personas, una reunión multitudinaria. Y de repente el pastor local que presidía, llega un ujier, le habla en el oído y detiene el culto, ¿no? Él estaba ministrando, detuvo el culto y anunció para la gente, acaba de llegar el intendente del lugar con su secretario. Le invitamos que pase a la plataforma. Y se paró la reunión, entró el intendente con el secretario, subió al lado, se sentó al lado del pastor en la plataforma y le dio la palabra, interrumpió la reunión, ¿no? Todo el programa de la reunión. Claro, o sea, era el servicio a Dios y de repente vino alguien más importante que Dios para cortar la ceremonia a Dios, parecería así, ¿no? Exactamente. Le da lugar al intendente y el intendente nos dio una lección, le dio una lección a todos los pastores presentes y a toda la congregación, porque tomó lugar y dijo, le agradezco de la invitación, el lugar que me están dando, pero yo soy la persona menos indicada de pararme en este lugar, porque yo no soy creyente y no soy digno de estar aquí. Saludó y se sentó y le puso la tapa a todos los pastores. Yo me daba ganas de darle un abrazo a ese intendente porque fue más sensato y más claro de mente que todo el pueblo de Dios que estaba ahí reunido. Yo digo, cuando los curas, los arzobispos hacen una misa en la catedral,
y asiste el presidente, los ministros, el general, el comandante de ejército, el comandante de la marina, se sientan en las bancas, ninguno pasa en la plataforma donde está el cura hace su misa, su homilía, y todas las autoridades están escuchando del principio al final, no se le da la palabra a nadie. Eso hace la Iglesia Católica. Los evangélicos, llegó un concejal del pueblo y se para la reunión. Y le dan el lugar allá arriba de la plataforma y del púlpito. Claro. Eso a mí no me parece. Claro, nosotros hemos visto aquí, por ejemplo, gente muy conocida llenando un estadio, candidatos a presidente. Usted estuvo en una reunión multitudinaria que lo invitaron, y de repente se encontró que no solamente había un candidato a presidente, sino que había uno que le profetizó que iba a ser presidente en esa misma reunión. Sí, estábamos en el Estadio de La Plata, mi hermano estaba haciendo la cruzada de él, me invitó, yo fui, como familia he estado en los trabajos que él ha hecho, y estaba sentado al lado de Scioli, estaba en la plataforma con los pastores. Y recuerdo que pues, se le dio lugar, se le presentó como, ¿no es cierto?, era gobernador en ese tiempo, en funciones, y le dio el estadio a mi hermano gratis 2 noches. Fue la primera vez que ese estadio se usó porque tienen una amistad, ¿no es cierto? Scioli lo quería a mi hermano de candidato para el partido de él. Y bueno, y estaba el evangelista Montesi, y él le profetizó a toda la multitud, había 70.000 personas, y él dijo, además, las cadenas de televisión, las radios en vía satélite. Bueno, y él dijo, hermano, oren por este hombre que es el futuro presidente de Argentina, ¿no es cierto? Y lo presentó y dijo, la multitud victorió, aclamó, porque ahí estaba el futuro presidente de Argentina. Y fue una falsa profecía que no se cumplió, ¿no es cierto?, públicamente, delante de una multitud, delante de las autoridades. Y bueno, y el señor Montesi todavía sigue profetizando, ¿no? Claro, eso es lo que uno antes, por ejemplo, que un profeta, alguien alcanza con decir yo soy profeta, o tiene que haber algo, alguna señal, alguna confirmación, o solo digo soy profeta y me largo. Usted con 41 años de experiencia, ¿qué le puede decir a la audiencia? Porque hay cristianos que quieren, hay gente que está perdida, porque dice, lamentablemente en todas las iglesias donde voy hay una gran cantidad que está en lo mismo y me cuesta encontrar la de sana doctrina. Pero si me dicen cómo saber distinguir a un profeta, al menos voy a tener una idea. Yo entiendo que los profetas, el ministerio, el oficio de profeta terminó. El último fue Juan, eso lo dice Jesús. Los profetas profetizaron hasta Juan Bautista. Lo que hoy hay es la manifestación del don de profecía, que el Espíritu Santo reparte como quiere, ya no es monopolizado por ningún individuo. No existe el oficio de profeta como era en Israel. Y en este caso, ejerciendo el don de profecía, es como estilo un curandero, un tarotista que me dice te va a ir bien mañana, veo que vas a tener problemas, porque uno cuando el que tira las cartas dice veo un viaje, va a venir tiempo de prosperidad. ¿Cómo distinguirlos? ¿Hace falta una señal? ¿Hace falta confirmación? ¿Tienen que estar sujetos a un ministerio? ¿Tienen que tener testimonio? ¿Cuáles son las características? Pablo enseñaba mucho sobre eso y decía, cuando los profetas hablen de 2 o 3 y los demás juzguen. Es decir, la iglesia tiene la capacidad de juzgar si el mensaje pasa la prueba de la Biblia, si viene de acuerdo a la palabra. Pero a los hermanos, Sergio, a los hermanos en general, en las redes y en las iglesias, les dicen que si llega a cuestionar al siervo de Dios o al profeta, le va a caer una maldición, que ellos no pueden tocar el manto, y bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Qué es una artimaña más para lograr algo, una impunidad? No, eso es una manipulación que muchos se agarran la blasfemia del Espíritu Santo y dice que si uno juzga, uno no rechaza, está blasfemando. Esto no tiene nada que ver con la blasfemia del Espíritu Santo,
Al contrario, nos anima la palabra a juzgar lo que oímos y lo que vemos, porque yo no puedo comprarme todo lo que me digan sin tener una evaluación, sin juzgar si es de acuerdo a la palabra de Dios. A mí me pasó, y le cuento, hermano, una experiencia. Tenía uno de estos profetas que le gustaba, cuando se manifestaba el Señor, levantarse, entregar mensajes, ¿no? Y era muy profeta, y si no entregaba en la iglesia, entregaba por las casas, o cuando iban caminando le entregaba mensajes a los hermanos. Bueno, un día se levantó en un culto, comenzó a profetizar: así dice el Señor, y el Señor dice así, y de repente dice: prepárese la iglesia porque el Señor viene en el año 2000. Yo le llamé al portero y le dije: dígale que se siente y se calle la boca ya, ¿no? Y el portero lo hizo sentar, lo hizo callar la boca. Cuando terminó el culto me quería pegar. Me estaba esperando, me confrontó y me dice: usted no puede impedir el Espíritu Santo. Le digo: ¿cómo no puedo? Si el Espíritu Santo me puso a mí de pastor, ¿cómo yo no voy a administrar un falso mensaje? Porque vos entregaste un falso mensaje. No, dice, Dios me dio. No te dio nada, Dios. Porque la Biblia dice que el día y la hora que va a venir el Señor nadie sabe. Y vos acabas de decir que el Señor va a venir en el 2000. Entonces no me profetice más en la iglesia. Y lo mandé sentar. Si la profecía tiene que pasar la prueba de la palabra profética más segura es la Biblia. Correcto. Y tiene que venir de acuerdo a la Biblia. No puede contradecir la Biblia, nunca. Ningún mensaje. Pero Además, no es una... Hoy en día, por ejemplo, hemos escuchado bueno, yo voy a dar nombres, por supuesto, como Maldonado, que dijo que una cosa es andar por lo que Dios dijo, que eso está bien, dijo, pero es como que es parte del pasado. Pero otra cosa es andar por lo que Dios está diciendo ahora. Es decir, lo que Dios dijo está en la Biblia, está ahí bien, pero está ahí. Pero otra cosa es que cuando Dios ya ahora me dice algo a mí, es como superador. Pero no solamente lo dice alguien muy conocido a nivel Miami o Centroamérica como Maldonado. Hemos escuchado gente de Comodoro Rivadavia también, un tal de La Fuente, y otros tantos que hablan de esta historia de andar por la revelación. Entonces parecería como que la revelación puede más que la Biblia, como que le ganan autoridad. ¿Qué opinión tiene al respecto? No, jamás Dios se contradice a sí mismo. Dios no puede contradecirse, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, es palabra de Dios, es nuestra regla de fe. Entonces no puede nunca Dios contradecir lo que fue ya revelado y escrito, nunca. Si contradice la palabra, no es de Dios, absolutamente. Además, recordemos, Sergio, que dice la Escritura que en los últimos tiempos se le va a permitir a Satanás hacer señales como nunca antes se le permitió en la historia de la humanidad, para engañar, si le fuere posible, a los mismos escogidos. Es decir, si los mismos escogidos, quienes tenemos un llamado, estamos susceptibles de que nos puedan engañar, cuanto más la gente que a veces no está fundamentada en la Biblia. Pero es un común denominador esto de que los falsos profetas, o los que se quieren hacer estrellas porque son ellos el centro de la vida y no la palabra y el cristianismo, alejan a la gente de la Biblia. ¿Por qué o es un parecer mío, o usted lo mira igual? No, yo lo veo igual, porque a Moisés le preguntaron, el pueblo de Israel, ¿cómo nos conoceremos que el profeta habló de parte de Dios? Y Moisés le dijo: cuando se cumpliere lo que el profeta dijere, fue Dios que habló. Y si no se cumple, el profeta habló por vanidad o por presunción, dice en otra versión. Habló por presunción o por vanidad. No tengas temor del tal profeta. Luego la ley de Dios iba a juzgar el falso mensaje con la muerte misma del profeta. El profeta antiguo, el profeta de Israel, si su mensaje no se cumplía, se jugaba la vida. Todos conocemos historias de profetas que eran encarcelados por los reyes para ver si su palabra se cumplía, porque si no se cumplía, lo ejecutaban. Claro. Hoy ninguno se juega la vida. Entregan un mensaje falso como Montesi y andan por las naciones, continúan profetizando. Y nadie tiene el conocimiento para decir, no, si entregó un mensaje falso, si ese mensaje no se cumplió, dice que no hay que tenerle en valor a ese profeta.
yo debo juzgar que no es un profeta de Dios. Ahora, yo pregunto, Sergio, le hago una pregunta. Después le voy a preguntar acerca de sus libros que escribió y de todo el conflicto y del tema de las editoriales, que es algo que también quiero preguntarle. ¿Hay algún rol que hayan cumplido los líderes a nivel Argentina, a nivel, bueno, podemos hablar de Argentina porque estamos aquí, pero también en México, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, siempre hubo un grupo de líderes establecidos? Cuando llega toda esta corriente de Benny Hinn, de la unción de las tumbas, ¿usted está a favor de ir a una tumba a buscar la unción de un siervo de Dios que murió? ¿Qué opinión tiene? Por favor. No, por favor. Yo no estoy ni siquiera a favor de ir a buscar la unción en ningún lugar, porque cuando la unción, Freyson trae la unción de Benny Hinn, iban con colectivos y con camiones de todas las provincias a buscar la unción en las reuniones de Freyson. Y a mí muchos pastores amigos me dijeron que fueron a buscar la unción, porque el que iba volvía a su congregación y tiraba el saco y la gente se caía, o le soplaba y la gente se caía. Y a mí, en una cierta oportunidad, un pastor amigo me dice, es impresionante, dice, porque yo me fui y me caí yo, se cayó mi esposa, se cayeron mis hijos, mi papá. Y yo le dije, mirá, si yo como pastor voy y Freyson me ora y me caigo, a mí me queda toda la estantería floja. Yo no sé si sigo predicando. Y me dice, eso es soberbia espiritual. No, porque yo tengo el mismo espíritu de Dios que dice tener él. Y no es posible que un siervo de Dios me coloque la mano. A mí me oró Anacondia en las campañas montones de veces. No quedó un pastor parado y yo nunca me caí. Mi señora nunca se cayó y la gente de mi congregación nunca se cayó. Porque yo creo que tengo el mismo espíritu de Dios que tiene Anacondia. Claro, ahora yo le pregunto, ¿y siguen esas congregaciones tirando el saco y soplando a la gente o ya fue una moda? No, fue una moda. No, fue una moda. Ahí en la zona donde usted está ya no se sigue tirando el saco y soplando a la gente para que se caiga. No lo sé porque no visito muchas congregaciones, ¿no? Pero en su momento eso era una moda. En su momento eso iban a buscar esa unción. Algunos arrancaban un botón del saco, le sacaban un pedazo de bolsillo. He conocido pastores que predicaban con un pedazo de tela en el púlpito. ¿Un pedazo de tela del saco de Freyson en el púlpito? De Freyson, sí, en el púlpito. Y a mí se enojaron conmigo porque yo nunca quise ir. Dice, ¿cómo no vas a ir? No, yo no estoy por ir. Cuando mi familia se va de mi congregación, van a parar también ahí de Freyson. Y mi mamá casi la quebraron porque le cayeron como 10 encima. Y era una mujer grande. Claro. Entonces, y se fueron todos y se cayeron todos. Pero yo no voy a ir a buscar eso que no tiene ningún sentido y que no necesito buscar. Si necesito buscar algo, no tengo que ir al cementerio o a otra congregación. Tengo que ir a los pies de Cristo. Claro. Ir a la oración. Ahora, yo digo, y las iglesias, las organizaciones que nuclean a las iglesias, cuando vieron esta práctica que venía de Benny Hinn, que venía de la tumba, porque él mismo lo contaba abiertamente, que él iba a la tumba y sentía la unción. Bueno, actualmente dice que lleva pastores a la tumba de Kathryn Kuhlman porque él es el único que tiene la llave, se jacta de eso, y es como que tiene la llave de la unción, digamos, ¿no? Tenés que ir. ¿Qué pasó con los que eran conocidos o referentes, o realmente eran referentes pero inmaduros? Quizás pasó eso, que eran gente conocida, presidentes de organizaciones cristianas aquí, pero no tuvieron discernimiento para dejar entrar todo esto a Argentina, y bueno, y así en cada país, ¿no? Sus diferentes referentes. Es que la vara con que se mide es la popularidad, la fama y la multitud de gente que junta. Cuando junta multitud de gente, no le interesa si tira el saco, si mete la cabeza en una bolsa de papel, si, ¿no es cierto?, los sopla, los empuja, si bailan, si hace hablar los demonios. Lo importante es que está moviendo multitudes, que era un desconocido, un pastor sin trascendencia, y de repente empezó a venir multitud de todo el país y tuvo un crecimiento
grandioso. Rápido. Entonces, esa es la vara con que se mide todo. Sergio, No. hay pastores jóvenes, usted tiene 41 años de pastorado, yo estoy por cumplir recién 30, digo recién, los que me escuchan, pastores jóvenes, deben decir entre ustedes, tenemos 70 años de experiencia. Ahora bien, el pastor joven o el misionero ha comprado esta idea de que Dios le va a dar como algo mágico, pongo la palabra mágico obviamente resaltada para que la gente entienda el doble sentido, como algo que si él hace o descubre, tocar la sien, tocar la frente, o orar y mover la mano para el costado, o decir una palabrita mágica, o tirar el saco o el pañuelito o la revistita ungida, o algún secreto, la iglesia va a crecer automáticamente. Entonces, cuando la iglesia pasa 3, 4 años y no crece, creen que están maldecidos, porque le han vendido esta idea de que uno planta una iglesia, edifica una congregación con sana doctrina y tiene que llenarse como se llenan, como si fuese estas franquicias de las cadenas, ¿no? McDonald's o todas estas cadenas que son franquicia en el mundo, que te dan el know-how, el cómo hacer las cosas, que solo pones el nombre y la gente viene solo porque va a comprar ese mecanismo. ¿Hay algún mensaje para esos jóvenes que quieren salir al campo misionero, que son pastores y dicen, yo estoy hace 2 años y no crece la iglesia, debo estar fallado, o Dios no debe estar conmigo, porque ven el otro extremo, que encuentran un secreto de tirar el pañuelo, soplar, vender la revistita ungida o algún truquito, hacer pactos, y se llena? ¿Qué le podemos decir a esos misioneros o jóvenes pastores? Bueno, porque la gente le gusta lo místico, la gente le gusta todo lo que se puede tocar, lo que se puede ver, si hay alguna manifestación extraordinaria. Por supuesto que la gente, hay acá un culto, en Estados Unidos hay un culto donde cuando desciende el Espíritu Santo trae una canasta con serpiente venenosa y se basan en el texto, tomarán serpiente y no les hará daño, y danzan con la serpiente venenosa. Ese culto entró en Argentina también. En Estados Unidos ya murieron 3 pastores. Dice que la serpiente le muerde y el veneno no le hace efecto mientras que están bajo la unción, ¿no? Y eso junta multitud, eso llama a los periodistas, a los canales de televisión, porque a la gente le gusta la fantasía, el circo, pero miremos la Escritura. Jesús no dejaba ni hablar a los demonios, los mandaba a enmudecer. Pablo no dejó a aquella muchacha que decía la verdad, estos son siervos de Dios Altísimo que anuncian el camino de la verdad. Pablo se dio vuelta y la mandó a enmudecer, reprendió el espíritu. Aquí hemos escuchado un predicador conocido en zona norte de Argentina, el cual le preguntaba a los demonios si le había gustado la prédica. Sí, los brasileros trajeron esa costumbre, hacer hablar a los demonios, cuándo entraste, en qué año, cómo es tu nombre, quién te mandó, y el culto se desarrolla alrededor del diálogo con los demonios. Claro. Entonces, yo estoy incluso un poco en contra de ese sistema de camillero que trajo Anacondia, la carpa de liberación. Yo nunca estuve a favor, porque si yo le brindo el escenario a Satanás y a los demonios, le brindo el escenario para que griten, para que aúllen, para que hablen, donde se caen las personas, la agarran entre 4 camilleros y las llevan a la carpa de liberación. Yo estoy montando un escenario para los demonios, no para Dios. Yo entiendo que el dueño de una reunión, de una campaña, tiene que ser Dios, el Espíritu Santo, y el demonio tiene que enmudecer. Si alguien se manifiesta, bueno, alguien va a ir a orar, a hacer la liberación allá, pero con el menor circo posible. Claro, el Espíritu Santo tiene el poder para cortar una manifestación. Yo le enseño a la gente que no sabe, uno puede orar y decir manifiéstate Satanás, y ahí le da la orden y el demonio se manifiesta. O decir Satanás, sal fuera, enmudece, y tirita un poco, tiembla un poquito y se va. Pero también uno está acorde al circo que uno quiere hacer, si uno quiere hacer lo que la gente sea sanada, salvada y bendecida, o si uno quiere aprovechar eso para hacer un circo y engrandecer su nombre y decir cuán poderoso es este siervo. Claro, le brindan el escenario
para que actúe, y si le brindan escenario va a actuar, va a copar la reunión, porque nos pasan en los cultos normales, que si alguien se manifiesta y centralizamos todo, enfocamos toda la atención en esa manifestación, copó la reunión. Nadie escucha la palabra, nadie presta más atención, copó la reunión. Entonces, claro. Eso no debe suceder. Claro, es un punto importante que cada uno tiene, los siervos de Dios tienen que considerar a ver qué decisión van a tomar, obviamente en pos de no hacer de la iglesia un circo ni el centro de atención de algo que es una manifestación. Volviendo a algo que quería... Sí, la respuesta que me quedó pendiente de los chicos que empiezan en el ministerio. Claro, porque usted tiene 41 años y tiene una docena de iglesias. Hay otros pastores que tienen 41 años y más, y hay otros que tienen 30 años y tienen una sola iglesia. Y a veces el joven se compara con aquel que habla de Dios pero que es conocido. Y muchas veces esos han llegado ahí por caminos alternos, como bien estamos charlando ahora. Algunos ingenuamente y otros sabiendo qué es lo que están haciendo y están manipulando a la gente. Y el joven misionero y pastor dice, ¿cuál es el camino? Escucharlo a Sergio e imitar a Sergio o imitar a otros líderes. No, ni a Sergio ni a otros líderes, sino ir al fundamento, a la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos, por ejemplo, ¿no es cierto?, en la galería de los héroes de la fe, vamos a encontrar a Noé como un hombre que por su fe, dice, condenó al mundo, porque creyó en el mensaje de Dios y preparó el arca, ¿no? Por esa fe condenó al mundo antidiluviano. Ahora, Noé, pregonero de justicia, dice el apóstol San Pedro, 120 años predicando y ganó solamente 7 personas, que eran todos sus parientes, la esposa, los hijos y las nueras. 7 personas en 120 años de predicación. Claro. Para el metro moderno es un fiasco. Es un fracaso, un gran fracaso, es un fracasado total. Un fracasado total, porque si yo estoy fundando iglesia, 120 años abriendo iglesia, y termino allá en el final con solo 7 miembros que son mis parientes, ni vale la pena que figure mi nombre en algún lugar, ¿no? Bueno, recordemos Juan el Bautista, por ejemplo, que algunos discípulos de Juan, cuando él estaba incluso en la cárcel, ya antes lo habían comenzado a seguir a Cristo. Bueno, el tema de Juan yo siempre toco ese tema porque Juan nunca hizo un viaje misionero, no fundó ninguna iglesia, no escribió ningún libro, no fundó ningún seminario, no hizo ningún milagro. La Biblia dice que Juan no hizo ningún milagro. Muere a los 33 años decapitado, ¿no? Nunca tuvo familia, nunca tuvo hogar, ¿no? Nada, ¿no? Y sin embargo Jesús dijo de él, de los nacidos de mujer, no hay ninguno más grande que Juan. Juan es más grande que David, Juan es más grande que Abraham, Juan es más grande que Pablo. De los nacidos de mujer, que somos todos, no hay nadie más grande que Juan. Claro. Juan no tuvo, ¿qué fruto tuvo Juan? ¿Qué dejó? ¿Qué legado dejó Juan? No dejó nada, porque ni siquiera seguidores, porque él hacía que la gente siguiera a Cristo. ¿No? Claro. Él preparaba el camino del Señor. Bueno, es más o menos lo que estamos haciendo a través de este micrófono, instando a la gente. A mí también muchas veces me han querido como poner en un lugar donde yo sea la imagen o donde la gente me siga. Yo les enseño, vamos a fundar una organización, porque yo me voy a morir mañana y los que me sigan a mí van a quedar perdidos, porque van a decirse... El tema de los ministerios unipersonales, que cuando desaparezcan las figuras no queda nada, porque no han hecho discípulos, no está preparada como organización para continuar, entonces desaparece la figura, desaparece todo. Y eso no es la iglesia del Señor. O sea que hay que asumir primero el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. A veces es que seas un Elías, o a veces es que seas un Amós, o a veces es que seas incluso un Jeremías o un Esteban, que su ministerio fue poderoso pero muy cortito. Pero a veces nosotros nos dejamos deslumbrar por
eh, la televisión, la multitud, no sabemos las trastiendas. Por eso yo quería hablar con usted hoy, porque usted me ha contado algo de la trastienda del cristianismo. Nosotros aquí también, pero usted es una voz que suma y de mucho peso su experiencia y su trayectoria, como para que los jóvenes que buscan a Dios entiendan que no se vuelvan a equivocar como se equivocaron ellos. En Estados Unidos ya hay un gran aprendizaje de los Jimmy Swaggart, los Jim Bakker. De hecho, Kathryn Kuhlman y Aimee McPherson no gozaban de buena reputación en la sana doctrina. Aquí, por ejemplo, todavía se siguió recibiendo a un T.B. Joshua que decía que vendía la sangre de Cristo convertida en agua bendita y la vendía para sanar, y con eso ungía los celulares. Entonces me parece que ese mensaje es importante que usted lo afiance, y más en su caso que tiene 41 años de ministerio y sabe que el fruto no significa un número de personas, sino más bien una trayectoria, un caminar y una entrega a Dios, ¿no? Lo que pasa es que la fama, la popularidad, el dinero, es como el canto, como la leyenda del canto de la sirena para los marinos, ¿no? Imposible de resistir. Muy difícil de resistir esas propuestas, ¿no es cierto?, de ser conocido, de ser popular, de escalar en un nivel de fama mundial. Y muchas veces se utiliza el Evangelio como escalera para eso, ¿no? Para alcanzar popularidad, para lograr metas personales, para quedarse muy, muy rico, porque yo suelo decir, ¿no?, de estos predicadores famosos e internacionales, si ellos donaran solamente el reloj que utilizan, se construye una iglesia acá en Argentina. Con Exacto, el valor de un reloj. Exacto. ¿No? Yo ponía el caso y les dije a los oyentes hace mucho tiempo, nuestro ministerio es un ministerio pequeño a la comparación de los ministerios grandes, pero nosotros con los pocos ingresos que hemos tenido en estos años hemos logrado construir hoy 130 iglesias. Y yo les decía, esto es un testimonio para que ustedes vean la cantidad de congregación, comedores, lugares, centros de capacitación que podrían construir y dejar como un legado en esos barrios, porque yo mañana me muero, muchos se van a morir en mi época, otros pastores, pero esos lugares quedan como un refugio para las almas que estén o quienes estén afligidos por vicios, drogas. Usted sabe que hay un flagelo muy grande más cuando se mezcla la pobreza, la desesperación de la gente cae en brujería, en pecados sexuales, en adicciones, en delincuencia, a veces sin quererlo la delincuencia lo busca, el pecado lo busca como para destruirle el alma, ¿no? Pero esto es cierto. Coménteme, Sergio, usted tiene publicados ¿cuántos libros? Tengo publicados 5 libros. 5 libros. ¿Y qué pasó con...? Nosotros hablamos un poquito de las editoriales cristianas aquí y hemos dicho que son parte del negocio de la mentira y ayudan a reforzar a estos ídolos, que a ellos les conviene que haya ídolos porque de esa manera venden más. El ídolo escribe cualquier cosa en una hojita y dice lo escribió el ídolo. Ahora, ¿qué experiencia tuvo usted con esas editoriales? Bueno, yo mandé a más de 50 editoriales, mandé los originales. ¿50 editoriales? Yo pensé, cuando hablamos ayer, pensé que había mandado a 3, 4 editoriales las más conocidas. No, porque he mandado editoriales en España, en México, en Estados Unidos, en Argentina. Mandé por todos lados los originales de los libros, y la mayoría me respondió con el mismo argumento, que los temas que yo abarco no son comerciales. Entonces no les interesa hacerse cargo de la publicación. Yo los publiqué por mi cuenta, los distribuyo y los vendo por mi cuenta, los tengo en internet y bueno, hago un trabajo hormiga. O sea, lo que ellos estaban buscando era un material taquillero, no importa si edificaba. La verdad que si yo hubiera escrito los 5 pasos para quedar famoso, para ser prosperado, o el método para convertirse en un campeón, yo hubiera vendido, hubiera sido un éxito de venta, ¿no? Y claro, hubiera tenido las publicaciones y la venta y publicidad totalmente gratis. Pero los temas que yo abarco, como son temas controversiales, temas doctrinarios, no venden. Tal es así que los
publiqué yo, los he llevado, en Peniel y en otras librerías lo he puesto a consignación, y han estado años los libros en las estanterías, y tampoco el pueblo cristiano es muy adicto a ese tipo de lectura, ¿no? Claro, es como la conciencia. Antes, cuando éramos niños, por ahí nos decían come caramelos, esto y lo otro, pero si no hay una conciencia de parte de los padres o de la sociedad del alimento saludable y demás, no nos llama la atención comer una verdura o una fruta. Entonces, en parte, esto es responsabilidad del status quo que había de los grupos de líderes que había en nuestro país, que no supieron incentivar el material que edifica, sino el material que vende nada más y que mantiene a la gente en un desconocimiento. Hoy hay un gran desconocimiento de la Biblia. Hay gente que dice, hablemos de la película Jesús, porque yo de la Biblia no leo nada. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Sí, no es negocio. Hoy la literatura cristiana, el libro no es negocio. Yo generalmente termino regalando o dándole a los hermanos, no a los que puedo, a los pastores, pero no es negocio, no se recupera la plata invertida tampoco. Claro, no, y porque obviamente si a un niño le dan a elegir entre una fruta, una verdura y una golosina, el niño va a ir a la golosina. Y entonces es una responsabilidad de los líderes y supongo también de las confraternidades, porque deberían cumplir esa función, las confraternidades, estimular que la gente vuelva a las bases y desalentar la lectura de libros que a veces no mencionan ni siquiera a Dios. Creo que hay líderes cristianos aquí en Argentina que son psicólogos, que son muy famosos, pero Dios no figura en su vocabulario. Dicen que son pastores. No, son motivadores, conferencistas, utilizan mucho la sociología, la psicología. Y bueno, pero es lo que la gente está comprando, lo que la gente le gusta, y por eso viajan, y hay gente que, en el caso de mi hermano, hay gente que ahorra todo el año para pagarse el pasaje y estar en una reunión en California. O también en un yate, escuchábamos que hacen cruceros, por ejemplo, hay algunos que fomentan estos cruceros y la gente paga en cuotas para ir a un crucero y dicen que ahí, bueno, es un crucero bendecido, bueno, no sé, todo es bendecido, es un crucero bendecido, es unas vacaciones bendecidas. Pero eso también es un negocio de las empresas, porque por ejemplo los cruceros a Jerusalén, a Tierra Santa, si el pastor consigue 10 que paguen el boleto y el hospedaje, tiene una estadía y un boleto gratis. Claro. Entonces consigue 20, tiene 2 boletos gratis. Por eso vemos tantos pastores promocionando los viajes a Tierra Santa, ¿no? Claro, lo promocionan porque ellos, a mí me ofrecieron, pastores, dice, tengo 2 cupos, tengo 3 cupos, si querés venir. Y yo digo, ¿para qué, no es cierto, tomarme ese trabajo si un día, cuando en la resurrección, vamos a vivir ahí, ¿no? Claro, tal cual. Nosotros, yo siempre digo, bueno, tengo 52 años todavía, no me estoy por ir pronto, pero no tenemos los días contados, o sea, no sabemos nuestros días, solo es un misterio de Dios. Ahora, ¿qué mensaje, aun cuando probablemente después volvamos a charlar, porque esta charla es muy enriquecedora y hay muchos temas más que tocar, y reforzar esta doctrina de alguien que tiene una buena experiencia de 41 años de pastorado, y una perspectiva también de conocer la trastienda de muchas cuestiones aquí en Buenos Aires, Gran Buenos Aires y la Argentina en general. ¿Qué consejo le daríamos para el creyente en general y también para aquel que quiera servir? ¿Qué palabras, ya como cerrando al menos este capítulo, porque ya estamos avanzados en el tiempo, pero no va a ser, como digo, la última charla? ¿Qué consejo, qué palabras? Sabemos que nosotros ya estamos de paso y tenemos que dejarle algún mensaje, algo que los ayude a seguir, porque las voces que se escuchan son nada más que los que tienen dinero para los canales, y nuestros ministerios no tienen esos recursos para alquilar un satélite, por ejemplo. Sí, yo pienso que el que quiere servir a Dios, el que quiere buscar de Dios, ¿no es cierto?, tiene que ir a la fuente. Yo creo que muchas veces estamos yendo por las ramas, estamos yendo por las figuras, por los populares, por los que son famosos, los que aparecen,
y no vamos a buscar de Dios. Pues el secreto está en buscar de Dios, en la consagración, en apartarse a solas con Dios, presentar oración, presentar ayuno, apartarse con la Biblia, dejar un poco la internet, porque hoy se consume mucha internet y hay mucha información dañina en internet, ¿no? Muchas cosas que parece y no es, y muchos terminan comprando, ¿no es cierto?, el engaño. Yo creo que hay que ir a la palabra, tenemos que recuperar la palabra. Estas grandes movimientos modernos que han surgido, todo lo pueden notar, mirando los videos, yendo a las reuniones. Hay una ausencia total de la Biblia, no se usa más la Biblia, a veces ni los predicadores usan la Biblia, ¿no? Se sientan en un taburete, hacen un monólogo, a veces tienen un papelito de apuntes, pero no se usa más la Biblia. Los congregantes hacen las filas para entrar, van a las gradas, pero no se ve una Biblia. Y esa ausencia de la Biblia es a propósito, es un plan nefasto para llevar al pueblo de Dios a la ignorancia, porque la ignorancia llevó cautivo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y hoy está pasando lo mismo. No hay conocimiento. Hay iglesias como pasto en el campo, porque en cualquier barrio, en cualquier ciudad, tenemos una iglesia cada 100, cada 200 metros, a veces iglesias en la misma manzana, 2 congregaciones en la misma manzana. Eso está pasando, es un fenómeno que está pasando en todos los países. Hay congregaciones como nunca antes, información como nunca antes, porque tenemos acceso a medios que otras generaciones no tenían. Sin embargo, hay una ignorancia impresionante, falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es el peligro de aquel que quiere servir a Dios. Si no tiene conocimiento de la palabra, va a ser llevado cautivo por el engaño, va a ser desviado de la verdad. Y ni siquiera le aconsejo los seminarios, porque hay muchos seminarios que son, ¿no es cierto?, inclinados a favorecer esos movimientos. Las enseñanzas están manipuladas para apoyar ese movimiento moderno. Es decir, que buscar de Dios y tener una buena versión de Biblia y investigar, escudriñar, como hacían los antiguos, claro, como hacía la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo no tenían seminario de teología, pero ellos escudriñaban la palabra para ver si las cosas eran verdaderamente así. Claro. Y hoy no, el creyente hoy se traga todo lo que le venden, se traga todo lo que... Todavía hay creyentes que siguen discutiendo el tema si se puede juzgar o no, o el tocar al ungido y todo esto que han inventado. Estoy totalmente de acuerdo y concuerdo que uno de los mensajes más fuertes para nuestra generación, que de a poco nos vamos yendo y dando lugar a otra generación, es que no abandonen la Biblia, porque la apostasía va a venir, es inevitable, está profetizado, pero los únicos que van a poder salvarse y no caer en las garras son los que tengan buen conocimiento y buenas raíces bíblicas. Las manifestaciones, los milagros van a ocurrir, pero también no nos olvidemos que los magos de Egipto hicieron el mismo milagro que Moisés con las varas. Entonces, Sí. a igualdad de milagros, ¿qué los diferencia? El conocimiento de Dios de uno y el conocimiento de Dios o qué religión persiguen los otros. Así que, Sergio, le agradezco muchísimo. Vamos a ver si en algún otro momento podemos seguir hablando de otros temas doctrinales muy importantes. Es una charla, hemos pasado casi todo el programa. A propósito ha sido, no sé, le hemos dado todo el tiempo posible porque sabemos que esta charla queda grabada en las diferentes plataformas y va a tener muy buena repercusión. Estamos aquí con 71 años de experiencia pastoral, nada más, ni hablar de servir a Dios o de predicar o de creyente en los dos, por lo cual creo que algo le podemos aportar al cristianismo y en su caso, bueno, nos ha dado un gran aporte. Lo despido, lo saludo, varón. Espero que pronto podamos volver a charlar y ha sido de gran edificación, estoy totalmente seguro, y la audiencia luego va a confirmar. Con esto estamos saliendo a todo el país y obviamente a todo el resto de Latinoamérica. Que Dios le bendiga mucho, Sergio. Igualmente, hermano Cortés, ha sido un gusto y un honor para mí
ser parte del programa, compartir alguna experiencia. Y bueno, estamos a disposición cuando gusten, y es una alegría de poder haber contribuido en algo. La verdad que estamos viendo tiempos muy difíciles y se hace necesario, ¿no es cierto?, una voz diferente. Hoy necesitamos más que nunca que alguien nos cuente el camino que transcurrió, que transitó, y cuáles son los peligros del camino, porque entramos a tiempos inminentes peligrosos, como dice la Escritura, en los cuales necesitamos que alguien nos cuente sus propias experiencias o lo que vio a su alrededor. Y hoy lo suyo aportó, estoy totalmente seguro, muchísimo para mucha gente, y lo va a aportar en el transcurso de los años, porque estos programas van a ser escuchados y repetidos constantemente. Así que le agradezco mucho, Sergio Goebel, muchas bendiciones. Bueno, un abrazo a la distancia, hermano, y gracias por la invitación. Dios le bendiga mucho, muchas bendiciones.